itaren eta semearen eta Espíritu Santoaren izenean. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, pues vamos, os he hecho unos guiones para la sesión de hoy. Podéis repartir, por favor. Bueno, cógelos todos y los que sobren déjalos ahí, por favor, atrás. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver hoy el capítulo primero de la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que lleva por título Misterio de la Fe, Mysterium Fidei. Y he puesto en el subtítulo de la hoja, del guión que os he pasado, un tratado de la Sagrada Eucaristía. Este primer capítulo es una introducción, ¿no?, a toda la encíclica, tiene ese sentido, donde el Papa dice, el motivo de este capítulo dice: deseo una vez más llamar la atención sobre esta verdad, ¿no? Él habla de la Eucaristía como sacrificio y como sacramento, poniéndome con vosotros, mis queridos hermanos, en adoración, ¿no?, delante de este misterio. Realmente una de las características que tiene esta carta, sobre todo esto es muy característico de los últimos, muchos documentos de Juan Pablo II, pero especialmente de los últimos, es su carácter contemplativo, ¿no?, diríamos, ¿no? Y este es el tono un poco que él quiere usar especialmente en este primer capítulo, ¿no?, que es un resumen precioso, como ahora veremos, de todas las grandes verdades de fe, ¿no? Donde además él, citando también tanto a la liturgia de Oriente como de Occidente, ¿no?, pues quiere hacer como una sinfonía, ¿no?, de toda la fe católica, ¿no? Y lo hace pues de un modo resumido, ¿no?, en varios puntos, del 11 al 20, pero es realmente hermoso, ¿no? Y os he puesto al principio, porque el hilo que va a guiar nuestra explicación son las palabras que el pueblo, ¿no?, dice a la aclamación del sacerdote después de la consagración, ¿no? Misterio de la fe, este es el misterio de la fe, a veces también se traduce por este es el sacramento de la fe. La razón es porque mysterion en griego es, como ya explicamos en la introducción, ¿no?, es la palabra que luego al latín se traduce, no es una palabra de San Pablo, que luego en la traducción latina se traduce por sacramentum, y de hecho es como se llama, ¿no?, a los sacramentos y especialmente a la Eucaristía, ¿no? Y os he puesto como introducción, ¿no?, ahora iremos en concreto al primer punto, por qué estas palabras, Mysterium Fidei, misterio de la fe, están en el momento de la consagración, porque no forman parte, ¿no?, del relato bíblico, ¿no? Pero la Iglesia siempre ha entendido que forman parte de la tradición, ¿no?, de la entrega que de los apóstoles se ha recibido de la Iglesia, ¿no? Y hay un texto que es muy famoso, es una carta del Papa Inocencio III. Papa Inocencio III es uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia. Él convocó el Cuarto Concilio de Letrán, que fue muy importante en la historia de la Iglesia, y él tiene mucha doctrina y mucho magisterio, ¿no?, y resuelve muchas cuestiones acerca de los sacramentos, ¿no? Entonces hay un obispo francés, o de Francia, el arzobispo de Lyon, ¿no?, que es el primado además de las Galias, ¿no?, que le pregunta, ¿no?, cuál es la razón, ¿no?, por la que misterio de la fe está introducido en las palabras de consagración. Claro, digo en las palabras de consagración porque siempre, ¿no?, desde tiempo en el rito romano, las palabras misterio de la fe se introdujeron
en la consagración del cáliz. Luego, en la reforma litúrgica se sacaron fuera, ¿no? Pero como, vamos a decirlo así, unido, ¿no? a toda la consagración con esa aclamación del pueblo, ¿no? Entonces, es muy bella la razón, ¿no? La explicación que da el Papa Inocencio III, ¿no? Porque la pregunta que le hace este arzobispo ¿es legítimo añadir algo que no está en la Sagrada Escritura, ¿no? Y entonces dice el Papa, ¿no? Me has preguntado quién agregó a las palabras de la fórmula usada por Cristo mismo cuando transustanciació el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, las palabras que se encuentran en el canon de la misa, usadas generalmente en la Iglesia, pero que ninguno de los evangelistas ha registrado, literalmente las palabras misterio de la fe insertas en las palabras de Cristo, ¿no? Como veis en el canon romano antiguo, se dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, misterio de la fe, que por vosotros y por muchos será entregado para la remisión de los pecados. Bien. Entonces dice, ¿por qué? ¿Quién ha injertado estas palabras, no? Y dice, seguramente hay muchas palabras y hechos del Señor que han sido omitidas en los evangelios. En estos leemos que los apóstoles las han suplementado con sus palabras y las han expresado en sus actos. Pero la expresión misterio de la fe se usa porque lo que aquí se cree difiere de lo que se ve y lo que se ve difiere de lo que se cree. Porque lo que se ve es la apariencia de pan y de vino, y lo que se cree es la realidad de la carne y de la sangre de Cristo y el poder de la unidad y del amor. Lo que el Papa Inocencio III está queriendo decir son dos cosas muy importantes, ¿no? La Eucaristía, antes de ser un relato en un evangelio, por muy importante que sea la Sagrada Escritura, es algo que los apóstoles nos han transmitido. Forma parte de la tradición apostólica. San Pablo, en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, cuando él habla de la Eucaristía, lo podéis leer, dice, ¿no? Porque yo, dice a sí mismo, dice, yo os entregué, hablando a los Corintios, ¿no? La celebración de la Eucaristía, lo que yo recibí, ¿no? Y él es el primero que hace, como el otro día nos decía el padre Eduardo, el relato de la Eucaristía. El relato de la Eucaristía más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta a los Corintios, ¿no? Cronológicamente. Pero él tiene clara conciencia de que él pone por escrito en una carta lo que ya se hace en la Iglesia, ¿no? Bien, entonces él dice el Papa, hay muchas cosas que nosotros hacemos en la celebración de la misa que no están escritas en los evangelios, pero que la Iglesia siempre ha tenido clara conciencia de que fueron los apóstoles, ¿no?, quienes nos las entregaron, ¿no? Bien, y dice, ¿y por qué estas palabras son tan importantes? Dice, porque expresan no simplemente una realidad evidente a nuestros sentidos, sino todo lo contrario, es para remarcar que aquello que nuestros sentidos ven, ¿no?, lo que aquí se cree, ¿no?, difiere de lo que se ve. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿No? Pan y vino. Las especies eucarísticas no cambian, pero sí cambia la sustancia, ¿no? La realidad es la carne y la sangre de Cristo. Bien, este es el marco de la expresión misterio de la fe. Bueno, quería hacer esta introducción porque me parecía como conocimiento de formación, pues interesante, ¿no? Bien. Entonces, de este primer punto quería señalar tres cuestiones, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo II que en la Eucaristía está inscrito, ¿no?, de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Es decir, el sacrificio de la cruz, como vamos a ir viendo ahora, ¿no?, es único, ¿no? Solo ha sucedido una única vez. Cristo solo ha muerto una vez por nosotros.
pero en la medida en que es el acto sacrificial del sacerdote de la nueva alianza, cuyo sacerdocio es eterno, tiene un valor infinito, tiene un valor eterno y continúa el sacrificio, no en cuanto al acto de entrega de muerte, pero sí en cuanto a sus efectos y sus frutos, ¿no? Y en ese sentido continúa incluso como ofrenda, ¿no?, viva en el cielo, ¿no?, fruto de su resurrección. Esta es la tesis central de la carta a los hebreos, ¿no? Y en la historia, en la tierra, por medio de la Iglesia, este sacrificio se evoca y se perpetúa sacramentalmente por medio de la Eucaristía, ¿no?, que es, como ahora veremos, el mismo sacrificio de la cruz, solo que ofrecido de manera incruenta. Bien. Por eso la Eucaristía, continúa Juan Pablo II, es el don por excelencia del Señor a la Iglesia. La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo su Señor no solo como un don entre muchos otros, ¿no? La Iglesia ha recibido muchos dones del Señor. Ha recibido la palabra de Dios, ¿no?, ha recibido todos los demás sacramentos, por supuesto, ha recibido a la Virgen María, ha recibido a los santos, ¿no?, ha recibido la gracia, ¿no? Pero de todos los dones, dice, el más excelente de todos es la Eucaristía, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Y termina este primer punto, o al menos he querido resaltar estas palabras, dice que este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Es decir, nosotros no podemos separar, ¿no?, el don de la Eucaristía y lo que esto comporta de la acción salvadora del Señor, ¿no? Es decir, el Señor ha muerto, ha resucitado y solo ha ascendido al cielo cuando Él ha entregado a la Iglesia, ¿no?, por medio de los apóstoles, este don de la Eucaristía. El Catecismo va a explicar que uno de los, hablando de la resurrección, ¿no?, ahora hablaremos de la resurrección un poquito más adelante, ¿no?, pero hablando de la resurrección dice algo que siempre ha formado parte de la fe de la Iglesia, que es que la resurrección es un acontecimiento que trasciende el tiempo, trasciende la historia, porque Cristo resucitado vive fuera del tiempo, pero que tiene una serie de huellas en la historia, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no?, de signos sensibles en la historia, ¿no? Y habla de varios, ¿no?, la tumba que está vacía. Y uno de ellos, y probablemente uno de los más importantes, es la celebración de la Eucaristía el domingo. La celebración del domingo vinculado a la celebración de la Eucaristía, ¿no?, que los apóstoles hacen, ¿no?, desde el primer momento, con la conciencia clara de que es un mandato del Señor. Bien. A partir de los siguientes puntos, entonces el Papa va a desgranar, ¿no?, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no?, en estas tres expresiones a las que nosotros nos adherimos a la aclamación del sacerdote después de haber consagrado el pan y el vino, revelándonos este misterio. Este es el misterio de la fe, ¿no? En la explicación tradicional de la Eucaristía, ¿no?, esto así lo explica Santo Tomás en la Suma Teológica, y luego lo va a recoger en el catecismo, se va a recoger en el Catecismo del Concilio de Trento, ¿no?, y luego también lo popularizará, bueno, antes ya era popular, ¿no?, San Pío X en su catecismo, ¿no?, la enseñanza acerca de la Eucaristía se dividía, ¿no?, en la Eucaristía como sacrificio y como sacramento, ¿no? Yo he hecho esta división porque de alguna manera el Papa también la sigue, ¿no?, con esta añadiéndole una cuestión, ¿no?, que es la importancia de la resurrección y del don del Espíritu Santo, ¿no?, que esto él lo toma sobre todo de la tradición oriental, donde ha estado mucho más presente que en la tradición latina, y la proyección escatológica que tiene la Eucaristía, de tal manera que hace una exposición muy completa del sacramento de la Eucaristía. Entonces, en el punto 12, ¿no?, os he puesto en el guión, ¿no?, el sacrificio, como un resumen, ¿no? Los puntos que tenéis aquí son resúmenes que yo he hecho por resumir mucho el punto, pero ahora lo vamos a ir glosando cada uno. Dice,
La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor del Cristo y accede a él por medio del sacrificio de la Eucaristía. Es decir, ¿de qué vive la Iglesia? ¿Cuál es la fuente de la vida de la Iglesia? Y esta va a ser la idea matriz también, como decíamos otro día, de todo este documento, ¿no? La Iglesia vive de Cristo, no puede vivir de otro, ¿no? Una de las imágenes que los padres de la Iglesia usan acerca para explicar la Iglesia es la imagen de la luna, ¿no? Como sabéis, la luna refleja perfectamente, ¿no? Bueno, a la medida de la luna, ¿no? Pero de manera muy bella, ¿no? Los rayos del sol, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿no? El sol es Cristo y la luna es la Iglesia, cuya vida es y cuya luz proviene no de sí misma, sino de aquel que le da luz, ¿no? Que es el sol, que es Jesucristo. Bien, pues siguiendo esta imagen, la Iglesia vive de Cristo y la Iglesia vive en la historia y en la tierra, ¿no? Sacramentalmente de la Eucaristía. Por eso dice, ¿no? Dice Juan Pablo II, este aspecto de caridad universal del sacramento eucarístico se funda en las mismas palabras del Salvador. Al instituirlo, Jesús no simplemente se limita a decir esto es mi cuerpo, esta es la nueva alianza en mi sangre, sino que dice que se entrega por vosotros, derramada por vosotros. Es decir, no simplemente el Señor, y esto es lo que significa sacrificio, no simplemente dice que nos está dando a comer de su cuerpo y de su sangre, sino también manifiesta el valor que esta entrega de su cuerpo y su sangre tiene. Porque claro, una persona puede entregar su cuerpo y su sangre de muchas maneras, ¿no? O sea, uno puede ir a la muerte por obligación, uno puede ir a la muerte porque no queda más remedio, ¿no? Esta mañana escuchaba una charla cuaresmal de un sacerdote y decía una cosa que es muy cierta, ¿no? Jesucristo no va a la muerte simplemente porque se confabulan el Sanedrín con Poncio Pilato, ¿no? Como si simplemente fuera un hecho fatal, como cuando a un condenado a muerte va a la muerte, ¿no? Sino que él va libremente, él entrega libremente. Jesús lo dice explícitamente en el Evangelio de San Juan, ¿no? A mí nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Es decir, él da a su propia muerte el sentido de oblación, de sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser el sacrificio de la nueva alianza, ¿no? Toda alianza tiene tres elementos, ¿no? Y eso es así desde el principio de la historia, ¿no? de la salvación, ¿no? Alguien que ofrece, el sacerdote, algo ofrecido, que es la ofrenda, ¿no? Y a quién, ¿no? Se ofrece, ¿no? O dónde se ofrece, ¿no? En el altar, ¿no? A Dios se ofrece, por siempre es común, y aquí es el altar. Cristo une los tres elementos en su propia persona, ¿no? Él es el sacerdote que se ofrece al Padre, él se ofrece a sí mismo, él es el contenido de la ofrenda, y lo hace en la cruz, que es el altar, ¿no? Pero lo que da valor a la cruz es su carne, su cuerpo, su vida, su persona entregada, ¿no? En la cruz han muerto miles de personas, ¿no? La cruz adquiere así ese valor salvífico porque en ella Cristo nos ha redimido, ¿no? Bien, entonces esto es lo que quiere decir el Papa diciéndole que no simplemente Jesús en la Eucaristía nos da su cuerpo y su sangre, como si fuera poca cosa, efectivamente, sino que tiene este valor sacrificial, ¿no? Por eso, ¿no? Recordando el catecismo, dice, la misa es a la vez e inseparablemente el memorial del sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? No se pueden separar las dos realidades como si fueran dos realidades distintas, sino que son la misma realidad, es decir, el memorial sacrificial que perpetúa el sacrificio de Cristo y el banquete, porque se nos da, ¿no? La víctima ofrecida, que es Cristo mismo, como alimento, ¿no? En un banquete. Bien. Y la Iglesia vive continuamente de este sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual. Y esto es muy importante, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro sagrado. Por eso
cita a San Juan Crisóstomo diciendo, en efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio, porque la Eucaristía aplica hoy, en nuestra historia, en el tiempo, en el espacio, la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas, para la humanidad de todos los tiempos. Es decir, cuando nosotros hablamos de memorial sacrificial, ¿no? No simplemente hablamos de un recuerdo, o sea, nosotros no el memorial, ¿no? Que es un término propio, ¿no? de la tradición judía, ¿no? No simplemente es el recuerdo de un hecho pasado, sino que aquello que ha sucedido en la historia, en el pasado, se hace presente, ¿no? De un modo eminente. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Cuando los judíos celebraban, antes de la venida del Señor, ¿no? Celebraban la Pascua, hacían un memorial, ¿no? Ellos, de hecho, y a día de hoy lo siguen haciendo así, ¿no? Celebraban la Pascua, puestos de pie, ¿no? Recordaban el paso del Mar Rojo, leían todo el paso del Mar Rojo, el niño más pequeño de la casa preguntaba por qué esta noche estamos todos en vela, ¿no? Como el otro día nos explicaba, ¿no? Don Eduardo, ¿no? Entonces eso era un memorial, ¿no? De alguna manera, Israel tenía la conciencia de que ese memorial se actualizaba en su vida, pero eso solo era un memorial, hasta ahí. Nosotros, efectivamente, ese memorial se ha actualizado en la misa, pero la diferencia es que es una memoria eficaz, ¿no? Sacrificial, es decir, se hace presente, real y verdaderamente presente. Eso es lo que nosotros, hay que entenderlo bien, pero es verdad, ¿no? Siempre hemos escuchado desde niños, ¿no? Que nosotros en misa estamos como si estuviéramos en el Calvario, ¿no? O sea, lo que quiere decir esa expresión es esto, que realmente en el momento de la misa acontece el mismo sacrificio de la cruz, la misma entrega. ¿Por qué? Porque quien se ofrece es Cristo y su sacrificio es eterno. Y no puede haber un sacrificio más, ni un sacrificio más pleno, ni una entrega más plena. Bien. Por esta razón, ¿no? Dirá San Juan Crisóstomo, el sacrificio es siempre uno solo. También nosotros ofrecemos ahora, ¿no? Aquella víctima que se ofreció entonces y que jamás se consumirá. ¿Por qué? Vive para siempre, ¿no? Bien. Por eso, recordando el Concilio de Trento, el Papa añade, la misa hace presente el sacrificio de la cruz, no se le añade, no lo multiplica. La gran objeción que los protestantes, ¿no? Especialmente Lutero, ¿no? va a decir a la Iglesia Católica, ¿no? es, vosotros habéis desvirtuado, ¿no? la cena, ¿no? Dicen ellos, no le llaman misa, le llaman cena, porque piensan que la Iglesia ha desvirtuado, ¿no? las palabras del Señor y la acción y el mandato del Señor, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué decís que la misa es un sacrificio, pero sacrificio solo hay uno? Y no hay muchos sacrificios, el sacrificio no se puede repetir, no se puede multiplicar, cosa que es verdad. Claro, entonces el Concilio de Trento aclara la cuestión, ¿no? Dogmáticamente, y dice, en efecto se trata de una sola e idéntica víctima. Y el mismo Jesús la ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes. O sea, el sacerdote cuando celebra la misa, fijaros, va rezando el relato de la Eucaristía, pero cuando llega el momento de la consagración no dice esto es el cuerpo de Jesús, sino dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque es Cristo mismo, ¿no? El que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, actualizando la única y sola e idéntica víctima, el que un día se ofreció a sí mismo en la cruz. Solo es diverso el modo de ofrecerse, ¿no? En la cruz se ofreció de manera cruenta, Cristo derramando la cruz, y ahora se ofrece de manera incruenta, porque Cristo ha sido glorificado, ¿no? Bien. Por eso también citará a Pío XII diciendo lo que se repite, venerable Pío XII, se repite su celebración memorial, la manifestación memorial, por la cual el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. Por eso, la naturaleza sacrificial del misterio del Eucarístico no puede ser entendida, por tanto,
como algo aparte, independiente de la cruz, o como una referencia solamente indirecta al sacrificio del Calvario. Lo que en el Jueves Santo el Señor hace al instituir la Eucaristía es adelantar el significado de su muerte y vincular el mandato que da de perpetuar la Eucaristía con la perpetuación de su sacrificio. Como decíamos en una de estas charlas, no me acuerdo ya en cuál, ¿no? Cuando nosotros lo celebramos en el Tríodo Pascual, ¿no? Realmente es una celebración continua de un único misterio, ¿no? Que la Iglesia lo llama el misterio pascual, ¿no? Pasión, muerte y resurrección del Señor. Y esto comienza en la última cena. Bien, por eso recordará de nuevo, ¿no? abundando sobre esta realidad, que el sacrificio, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio, ¿no? ¿Qué quiere decir que es en sentido propio? En sentido de que es un don de Cristo al Padre. Es decir, no es simplemente que Jesús nos da el recuerdo de su amor por nosotros. Para recordar el amor que Dios nos tiene no hace falta la Eucaristía. O sea, yo recuerdo el amor de mis abuelos, ¿no? Pero por el amor mi recuerdo del amor a mis abuelos no se hacen presentes mis abuelos, ni mis abuelos en este sentido se han ofrecido al Padre por mí, ¿no? Es decir, no es simplemente el mero ofrecimiento a los fieles de Cristo como alimento espiritual, ¿no? Por ejemplo, los protestantes, ese es el sentido que le dan. En muchas iglesias protestantes se celebra la cena del Señor, ¿no? Así lo llaman ellos, ¿no? Pero lo celebran con este sentido simplemente. No. Es un verdadero sacrificio en sentido propio. ¿Por qué? Porque es en primer lugar un don al Padre, un don a Dios, ¿no? Jesús entiende así su propia entrega, su propia muerte. Sacrificio que el Padre aceptó correspondiente a esta donación total de su Hijo que se hizo obediente hasta la muerte, ¿no? Y al mismo tiempo, este sacrificio que Jesucristo ofrece al Padre lo entrega a la Iglesia, porque Cristo ha querido asociar a la Iglesia a su entrega sacrificial, ¿no? Hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma, unida al sacrificio de Cristo. Es decir, la Iglesia se une a la víctima. El sacerdote dice en el ofertorio, ¿no? Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Y los fieles responden, ¿no? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por eso dice una cosa muy hermosa, ¿no? Que citando el concilio, citando la Lumen Gentium, ¿cuál es el modo propio que tienen los fieles cristianos de vivir su sacerdocio bautismal en la misa? Dice, al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos con ella. Toda la vida cristiana tiene este carácter sacrificial, este carácter de ofrenda, ¿no? Nosotros, lo que da valor a nuestra vida es la unión con Cristo que se ofrece al Padre, ¿no? Lo que hace que la misa en nosotros dé fruto, y un fruto superabundante, es que nosotros, la disposición nuestra de vivir la misa y de celebrar la misa, sea unirnos a la víctima, ¿no? Con todo lo que yo soy, con mi pobreza y mi pequeñez, yo me uno. Me uno a la unión que Cristo, ¿no? al sacrificio que Cristo hace al Padre. Y esto tiene en mí un valor infinito, no por mi acción, sino por la acción de Cristo, ¿no? Sabéis que hay un gesto ritual, ¿no? Muy pequeño, ¿no? Que el sacerdote hace cuando prepara el cáliz, ¿no? Que es mezclar una gota de agua en el vino, ¿no? ¿Qué significa esa agua mezclada dentro del vino? Significa la doble naturaleza, ¿no? El agua unida al vino sean signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido participar de su condición humana, de nuestra condición humana.
Es decir, fijaros, en ese gesto ritual que el sacerdote reza en silencio, ¿no? Se está diciendo, Dios se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su naturaleza divina. En el cáliz nosotros nos podemos unir por la humanidad del Señor, de la cual, que comparte con nosotros y nosotros con Él, ¿no? De la ofrenda. Bien, entonces esto es muy impresionante, porque esto te da el sentido de cómo vivir la misa, ¿no? Y eso es muy importante porque la misa entonces ya no depende de lo majo que sea el cura, ¿no? Yo voy a la misa, perdonad esto que voy a decir, pero que es así, ¿no? Yo la misa de don Juanito, que es que me encanta, porque además me encanta, ¿no? Bueno, pues don Juanito no vale nada por sí mismo, quiero decir, aquí te puede encantar para irte a tomar unos vinos, ¿no? Pero, o sea, lo que tiene valor, ¿no?, de la misa es Cristo, ¿no? Bueno, bien, ya sabe que siempre hay curas más, ¿no? Bien, pero al final, quiero decir que no, ese no es el punto fundamental, ¿no? O sea, el punto fundamental es lo que ocurre en la Eucaristía, ¿no? Y cómo tú estás llamado a unirte, ¿no? A unirte, ¿no? A unirte al sacrificio del Señor, a lo que está uniendo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros entendemos bien cada uno de los gestos, ¿no?, litúrgicos, rituales que se dan, ¿no?, que no están puestos ahí por casualidad, que no es una manera de hacer, que no dependen de cada cura, que están puestos en el misal, que tienen un sentido, que no se reduce todo a si la misa es válida o no, sino que cada gesto expresa una realidad que nos hace a nosotros unirnos, ¿no?, y participar. Ese es el verdadero sentido, ya hablaremos de esto, ¿no?, de la participación litúrgica. Es que aquellos gestos y aquellos ritos por los cuales, ¿no?, se comunica o se expresa mejor la fe de la Iglesia, son también una llamada para mí, para que yo me una, ¿no?, para que la Eucaristía en mí dé el fruto, ¿no? Y el punto fundamental es que yo estoy llamado, ¿no?, a unirme, ¿no?, a la ofrenda de la víctima. Bien, dicho esto, ¿no?, anunciamos tu muerte, continuamos, proclamamos su resurrección, ¿no? Y va a continuar, y este punto 14 es como el engarce, ¿no?, entre la Eucaristía como sacrificio y como sacramento, hablando del sacrificio eucarístico en el que no solo se hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, ¿no? La razón por la cual nosotros sabemos que la entrega, la pasión y la muerte del Señor es salvadora, ¿no?, y es el verdadero sacrificio de la nueva alianza, es porque el Padre ha respondido a la ofrenda de Cristo resucitándolo de entre los muertos, ¿no? Por eso, sin la resurrección, como dirá San Pablo, nuestra esperanza es vana. Y por eso, esta realidad, como no puede ser menos, se hace presente en la Eucaristía. Dice, efectivamente, dice el Papa, el sacrificio eucarístico no solo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio. En cuanto viviente resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía pan de vida, ¿no? Y cita el discurso del pan de vida. Pan vivo, bajado del cielo. Y cita a dos grandes padres de la Iglesia, San Ambrosio de Milán y San Cirilo de Alejandría, ¿no?, ambos del siglo IV y, bueno, San Cirilo es un poco más posterior, IV, V. Dice, San Ambrosio lo recordaba a los neófitos, es decir, a aquellos que acababan de ser bautizados, ¿no?, como una aplicación del acontecimiento de la resurrección a su vida. Si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día. En el rito del catecumenado antiguo, los sacramentos no eran explicados a los bautizados hasta que los recibían. O sea, la parte de la explicación de los sacramentos, eso tenía su lógica, porque es la comprensión de que los sacramentos solo se pueden entender una vez que uno ha sido introducido en ellos, ¿no? Entonces les dice esto, ¿no? Si hoy Cristo está en ti por el bautismo, Él resucita para ti cada día en la Eucaristía. San Cirilo de Alejandría, a su vez, subrayaba que la participación en los santos misterios es una verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto, ¿no?,
y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio nuestro. Bien, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, confesamos que Cristo está vivo. Bien, por eso, ahondando en este sentido, este valor de la Eucaristía como sacramento, se nos va a recordar en los siguientes puntos la verdad de la presencia real del Señor, de cómo es nuestra participación en esta presencia real como alimento por medio de un banquete y cómo la comunión da el verdadero sentido, ¿no? Sentido al don del Espíritu Santo, ¿no? En último término. Bien. Dice en el punto 15, ¿no? Habla de la presencia real del Señor y del término, ¿no? Vuelve a recordar el término acuñado, ¿no? Por la Iglesia, ¿no? Y consagrado, ¿no? Primero en el Cuarto Concilio de Trento y después en el Concilio de Trento, de transubstanciación. Bien, dice, esta presencia del Señor, citando las palabras de Pablo VI en la encíclica, ¿no? En Mysterium Fidei, sobre la Eucaristía, dice, se llama real, no por exclusión, ¿no? Como si las otras presencias no fueran reales, ¿no? Sino se llama real por antonomasia, porque es sustancial, ¿no? Es la única presencia que es sustancial, ¿no? Voy a poner un ejemplo de qué quiero decir. En la Semana Santa, en la misa crismal, ¿no? Se presentan los óleos, ¿no? Y, atención con las palabras, se bendice el óleo para los catecúmenos, se bendice el óleo para los enfermos y se consagra el Santo Crisma. Esa es la palabra que siempre la Iglesia ha usado, consagración del Santo Crisma. Pero cuidado, eso no significa que el Santo Crisma se convierte en Jesucristo. No hay un cambio sustancial, ¿no? El aceite, el crisma, sigue siendo crisma. ¿Por qué se llama consagración del Santo Crisma? Se llama consagración del Santo Crisma porque es un aceite que solo el obispo, ¿no? Lo puede consagrar, ¿no? Ningún sacerdote lo puede hacer, por su vinculación con los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo y confirmación, y para aquellos que comunican, ¿no? La gracia del orden sacerdotal, ¿no? Y luego se va a usar también, ¿no? Para la consagración de los templos y en aquellos lugares donde todavía se hace para la consagración de los reyes, ¿no? Bien, pero no es una consagración sustancial, ¿no? Sustancial solo es la Eucaristía. Bien, y por eso en este sentido se llama real, ¿no? Por eso hay gente que dice, bueno, pero Jesucristo también está presente en el prójimo, está presente en la palabra, sí, es verdad, pero no de manera sustancial. O sea, el libro de los Evangelios, el sacerdote no se arrodilla delante de él, lo besa, pero no se arrodilla. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Hasta en los gestos rituales profesamos la fe, ¿no? Bien. Se recuerda así, continúa el Papa, la doctrina siempre válida del Concilio de Trento. Por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan y de la sustancia del cuerpo de Cristo, Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión, propia y convenientemente, fue llamada transustanciación por la Santa Iglesia Católica. Bien. Esta palabra, transustanciación, que hay algunos teólogos contemporáneos, ¿no? Que la han querido, dicen ellos, superar, ¿no? Porque, bueno, está expresada en una serie de categorías, dicen ellos, ¿no? Pasadas de moda, ¿no? O mejor dicho, que ya no corresponden a la mentalidad contemporánea porque forman parte de la visión aristotélica y lemórfica, ¿no? De sustancia-accidente, ¿no? Pero claro, siempre yo recuerdo nuestro profesor de Eucaristía nos decía, bueno, muy bien, pero a ver, que descubran una palabra mejor, ¿no? Transignificación, es que no es lo mismo. No es simplemente es un significado, es que es un cambio sustancial. O sea, la sustancia ha cambiado. Eso es lo que quiere decir transustanciación, ¿no? Bien. Entonces, y aquí va a citar, ¿no? Bueno, una serie de textos también otra vez voy a citar, bueno, cita a San Cirilo de Jerusalén, otro padre de la Iglesia, cita, ¿no? El inicio de este himno
atribuido, ¿no? Bueno, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Adoro te devote, ¿no? Latens deitas, ¿no? Te adoro, ¿no? Con devoción, deidad latente, ¿no? Escondida, patente en las sagradas especies, ¿no? Real, ¿no? Bien. Es decir, nosotros, y esta es la comprensión, dice el Papa, a la que todos los santos, ¿no? han alcanzado, ¿no? La comprensión interna de los misterios, ¿no? Bien. Es decir, toda comprensión teológica que intente buscar alguna inteligencia del misterio de la Eucaristía debe mantener siempre este principio, para estar de acuerdo con la fe católica. Esto lo dice Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios. Que en la realidad misma, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración. De suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros, ¿no? Es decir, no depende de lo que yo crea, de lo que yo piense. Eso es lo que significa independientemente de nuestro espíritu. Fijaros, que ni siquiera depende de las disposiciones del sacerdote que celebra. Mientras el sacerdote quiera hacer lo que la Iglesia hace, realmente hay un cambio. ¿Vale? O sea, no es que Jesucristo está presente para mí porque yo lo creo, porque tengo fe. O sea, no es mi fe la que convierte el cuerpo y la sangre, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, sino la acción de Dios por medio del sacramento de la Eucaristía, por medio del orden sacerdotal, ¿no? Hay una anécdota muy conocida, ¿no? Creo que es, de San Antonio de Padua, ¿no? Que él estaba, creo que es de él, que estaba predicando, ¿no? Creo que era a los valdenses o los cátaros, ¿no? Acerca del misterio de la Eucaristía, y no le creían, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, pues para que creáis que esto es verdad, ¿no? Les enseñó la Eucaristía y un burro que estaba ahí se puso de rodillas, ¿no? Bien, más allá de la anécdota, ¿no? O de la verdad histórica del hecho, ¿no? Que es muy hermosa, ¿no? Pero es precisamente lo que quiere significar es esto, o sea, no depende de que yo lo crea, ni siquiera depende de la santidad del sacerdote, ¿no? Depende de la realidad, ¿no? de lo que sucede. Bien. Entonces, esta comunión eucarística a nosotros se nos da, ¿no? En forma de verdadero banquete, ¿no? Hay gente que esta expresión banquete no le gusta nada porque dicen que, claro, es que los protestantes también hablan de banquete. Bueno, claro, ¿y cuál es el problema? Es que tú te comes el cuerpo del Señor. O sea, no es una comunión espiritual lo que tú estás haciendo. Tú realmente estás consumiendo el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Y de hecho esto es la fe de la Iglesia de siempre. Esto lo dice el Catecismo del Concilio de Trento y el de San Pío X, ¿no? Bien, es decir, Cristo, ¿no? La Eucaristía es verdadero banquete porque Cristo se nos ofrece, ¿no? Como alimento. Es más, el Señor instituye este sacramento dándole todo su significado en un banquete muy específico, ¿no? En la celebración de la Pascua judía que se celebraba en forma de banquete. Porque el Señor, cuando estaba preparando la Eucaristía para ser dada a todos los hombres, para toda la humanidad, mandó a los hijos de Israel que celebraran una comida. ¿Por qué les dice a los hijos de Israel en la noche de la Pascua, bueno, estaros preparados, ¿no? Todos con las mochilas, y en cuanto yo dé la señal salís pitando? No, les dice que cenen primero, que cenen el cordero, que coman los panes ácimos. ¿Por qué? Porque está hablando de la Eucaristía. ¿Por qué el otro día, ¿no?, nos decía el padre Eduardo, ¿por qué aparece Melquisedec y Abraham le ofrece pan y vino? Porque está hablando de la Eucaristía, es decir, es un banquete. Dios está anunciando este banquete, ¿no? Bien. Los primeros padres de la Iglesia, especialmente San Ireneo de León, le daba especial importancia a esta realidad del banquete, ¿no? Y a todas las comidas, ¿no? ¿Por qué la Eucaristía? Porque la Iglesia siempre ha entendido, por ejemplo, el pasaje de Elías, ¿no? Cuando el ángel, ¿no?, le dice, ¿no?, toma de este pan, come de este pan, ¿no?, porque es arduo el camino, ¿no? Dicen algunos padres,
porque el ángel estaba anunciando la Eucaristía a Elías, ¿no? Porque en el camino arduo de la vida, ¿no? Bien, esta realidad también es importante, porque no es un alimento metafórico, es un alimento real. Mi carne, dirá Jesús, es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y aquí el Papa introduce una cuestión que es hermosísima, ¿no? Que es cómo el Espíritu Santo, ¿no?, se nos da a través de la Eucaristía, la donación del Espíritu Santo. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su Espíritu. Y cita a San Efrén de Nísebe. Me vais a permitir una pequeña digresión sobre San Efrén, ¿no?, que es doctor de la Iglesia, es uno de los grandes padres, que él forma parte de las iglesias más hacia el oriente, ¿no?, de lo que se llaman las iglesias sirias, ¿no?, que son todas esas iglesias toda esa iglesia, ¿no?, que fue la primera que constituyó un reino cristiano, ¿no?, y la que evangelizó hasta la India y luego hasta China, ¿no? Bien, todas dependen de estos, ¿no? Y tienen una característica, ¿no?, los sirios, ¿no?, que son poetas, ¿no? Entre ellos, el más eminente de todos es San Efrén, ¿no?, que toda su teología, o la mayor parte de su teología, la hace a través de poemas, que son hermosísimos, ¿no? En España hay un obispo que ya es emérito, don Javier Martínez, que ha sido arzobispo de Granada, que él es un gran experto y ha traducido un montón de poemas, ¿no? Están traducidos en español, ¿no? Yo os los recomiendo leer porque son hermosos, no son difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, el Papa cita, fijaros qué cita más hermosa, ¿no?, para hablar de esta realidad que sucede en la Eucaristía. Dice San Efrén: llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu. No solo de sí mismo, ¿no?, lo llenó de sí mismo y de su espíritu, y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. Esta es una expresión, ¿no?, muy atrevida, ¿no? No, pero no comemos el cuerpo y la carne del Señor, sí, y el Espíritu Santo. En el sentido de que es el Espíritu del Señor, el Espíritu que ha ungido la carne del Señor, ¿no? En el bautismo, el Espíritu Santo ya está presente desde el mismo momento de la encarnación, ¿no?, pero que es el Espíritu, ¿no?, como dice la carta a los Hebreos, el que impulsa a Jesucristo a ofrecerse, ¿no? Se entregó, ¿no?, por el Espíritu Santo, dirá la carta a los Hebreos. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo, y el que lo come vivirá eternamente. Es decir, todo el dinamismo de transformación del Espíritu Santo, que esa es la gracia propia del Espíritu Santo en nosotros, que es comunicarnos la caridad que Él mismo es, que nos transforma interiormente, se nos da de manera eminente en la Eucaristía también. Por eso la Iglesia pide este don divino, raíz de todos los dones, en la epíclesis eucarística. Ahora voy a explicar, ¿no? Epíclesis es una palabra griega, ¿no? Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, que es la liturgia del rito bizantino, ¿eh? Bueno, una de las tres liturgias que usan, ¿no? La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, en Cuaresma la Divina Liturgia de San Basilio Magno y la liturgia de San Gregorio Magno, que lo celebran tal día como hoy, 12 de marzo, en la liturgia de los dones presantificados, ¿no?, que es parecida a nuestra celebración del Viernes Santo, lo hacen los miércoles y los viernes, solo durante la Cuaresma. Bien, pues en la liturgia que habitualmente celebran, que es la de San Juan Crisóstomo, tienen esta oración, en la epíclesis, ¿no? Ahora explicaré qué es epíclesis. Te invocamos, te rogamos y te suplicamos. Manda tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y sobre estos dones, para que sean purificados del alma, purificación del alma, remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos participan en ellos. Y en nuestro misal, ¿no?, en el misal romano, el celebrante implora, y cita la tercera de las plegarias eucarísticas:
fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Es decir, la epíclesis es una palabra griega, ¿no? En todos los sacramentos hay una epíclesis, es decir, hay una invocación al Espíritu Santo. Normalmente el gesto ritual que el sacerdote hace es la imposición de las manos, en el caso de la Eucaristía, sobre, ¿no?, el pan y el vino. Este gesto es como el gesto de la invocación del Espíritu Santo, que es como la sombra, ¿no?, del Espíritu, ¿no?, que cubre, ¿no?, aquello que va a consagrar en este caso, ¿no? Y epíclesis significa de epi, es una palabra doble que viene de epi, ¿no?, que es una preposición, kaleo, ¿no?, proveniente de algo, ¿no? Ek, ¿no?, y sobre, ¿no?, que viene de lo alto sobre algo y es convocado, ¿no?, del verbo kaleo, del que también forma parte de la raíz la palabra iglesia, ¿no?, eclesía. Bien, epíclesis es llamado de lo alto, ¿no? El Espíritu Santo es convocado, pero no solo, y esto es lo que el Papa quiere decir aquí, no solo es convocado para que transforme el cuerpo y la sangre del Señor, no solo es para que, transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, sino que para que nosotros seamos transformados por el cuerpo y la sangre del Señor en su cuerpo y su sangre. Es decir, la acción del Espíritu Santo es doble en la Eucaristía. Primero, transforma los dones, el pan y el vino, en la presencia real de Jesucristo, para que nosotros, recibiéndolo con fe, el cuerpo y la sangre del Señor, nos transforme en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Y por qué me estoy deteniendo en esto? Porque esta va a ser el gran tema de esta encíclica. Y también así se entiende lo que significa, lo que veremos en el siguiente capítulo, que la Eucaristía edifica la Iglesia, ¿no? Es decir, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, la acción eminente del Espíritu Santo en la Iglesia es esta. A través, y todos los dones, toda la santificación del alma, pero fijaros cómo esto se da de manera eminente en la Eucaristía. Bien. Y el Papa, por último, nos va a hablar, y con esto vamos terminando, de la proyección escatológica de la celebración eucarística, ¿no? Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, ¿no? Maranatá, ¿no? Os lo he puesto al final del guión, ¿no? Así se cierra la escritura, ¿no? El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La Iglesia, es decir, el Espíritu que ora en la Iglesia, ¿no? Dicen al unísono, no puede orar, nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo, dirá San Pablo. El Espíritu y la esposa dicen ven, ¿no? Y el que escucha diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratis el agua de la vida, ¿no? Y aquí viene la respuesta del Señor. Dice el que testifica estas cosas, sí, vengo pronto. Y aquí viene la súplica de la Iglesia, y así se cierra la Escritura, ven, Señor Jesús. La gran expectación, ¿no?, de la Iglesia es esta venida del Señor. Bien, entonces en esta clave se nos dice, ¿no?, se nos recuerda, en el número 18, que la Eucaristía es anticipación del paraíso, ¿no?, y prenda de la gloria futura, ¿no? Esta expresión es una expresión de Santo Tomás de Aquino. Como sabéis, el Papa, ¿tú te acuerdas, Ignacio, de qué Papa fue? El Papa Urbano algo, sí, cuarto creo, le encarga a Santo Tomás de Aquino la composición del oficio del día del Corpus Christi, ¿no? Y una de las grandes cosas de Santo Tomás, que para muchos no es muy conocida, es que Santo Tomás, además de ser, para algunos, es un poco atrevido decir, el mayor teólogo de la historia, ¿no? Pero bueno, no sé bien, recomendado por la Iglesia, su doctrina eminente, así la llama la Iglesia, pero es que además era un gran poeta. Hace poquito se han publicado en castellano las oraciones, ¿no?, que se conservan de Santo Tomás de Aquino, y su genio poético se ve especialmente en el oficio, ¿no?,
del Jueves Santo, perdón, del Corpus Christi, ¿no? Hay una secuencia, ¿no?, de ese oficio y del oficio de la misa, ¿no?, que es el Lauda Sion Salvatorem, que es una maravilla, es toda la teología de la Eucaristía en un himno, ¿no? Bien, entonces, esta expresión, ¿no?, de la Eucaristía, que es prenda de la gloria futura, ¿no? En la Eucaristía a nosotros se nos anticipa el paraíso, ¿no? Aunque el Papa no dice esto que yo voy a decir ahora, pero me parece que es una cosa muy bonita. Si vosotros os fijáis en las tres grandes oraciones de la misa, ¿no?, que son la oración colecta al principio, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, normalmente, no siempre, pero muy habitualmente, la última de las tres oraciones tiene este sentido escatológico. Siempre nos habla que no se pide al Señor o se nos recuerda la obra transformadora, ¿no?, de la Eucaristía, que nos empieza a hacer partícipes de la gloria de la resurrección, ¿no? Porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado, nosotros, ¿no?, hacemos ciertas, por medio de la Eucaristía, las palabras del Señor, que dice: el que come de este pan vivirá para siempre y yo lo resucitaré en el último día, ¿no? Porque en la Eucaristía recibimos la garantía, ¿no?, la prenda, eso es lo que significa prenda, ¿no?, dice Juan Pablo II, de la resurrección corporal en el último día. Por eso citará a San Ignacio de Antioquía, ¿no?, que cuando él escribe a los Efesios, ¿no?, camino de Roma, ¿no?, que va al martirio, les habla de la Eucaristía como fármaco de inmortalidad, ¿no?, antídoto contra la muerte, ¿no? Fijaros, ¿no?, esto yo a veces lo digo en broma, pero es que es así, es que no es una broma, es real, ¿no? Imaginaros que ahora aquí en la farmacia que hay en la esquina pongan en la puerta: aquí vendemos el fármaco que cura todos los males, ¿no? Y además es gratis, ¿no? El que quiera, tome gratis el agua de la vida, ¿no? Bueno, pues vendrían de África, de Asia, de América, las colas darían la vuelta, se bloquearía no solo la ciudad, sino la frontera de Viriatú, todo, ¿no? ¿Quién no iría a esa farmacia, no? Bueno, pues es que este fármaco ya existe. Es la Eucaristía. Es fármaco de inmortalidad y es antídoto contra la muerte. Y esto conviene advertirlo, ¿no? Porque las palabras del Señor: el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo y yo lo resucitaré en el último día, no son metafóricas. No es una manera de hablar. No es simplemente que... no, es que la fe, fruto de la encarnación, es real, concreta y certera. Y por lo tanto, si el alimento que yo estoy tomando ya no es pan y es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor, y además se me comunica, como decía antes, ¿no?, fuego y espíritu, ¿no?, decía San Efrén, ¿no? Entonces es que mi cuerpo se va preparando, ¿no? Es muy bonita, si alguna vez tenéis ocasión de ir a un funeral, ¿no?, bien celebrado, y se hacen todas las oraciones propias, ¿no?, de los ritos, ¿no? Y también cuando se entierra, una de las cosas que se recuerda es que esa persona ha comido la carne del Señor y gracias a esa comida ha recibido el antídoto de la inmortalidad. O sea, lo que enterramos en debilidad, un día va a resucitar glorioso por el don de la Eucaristía, ¿no? De hecho, la Iglesia, ¿no?, en un momento determinado tuvo que frenar en los primeros siglos una costumbre que se había introducido, que era un desorden, ¿no?, pero que detrás de ese desorden había una intuición que era cierta, que era enterrar a los muertos con la Eucaristía. ¿Por qué les enterraban con la Eucaristía? Porque tenían la certeza de que la Eucaristía era prenda de la vida futura. Claro, lo que pasa es que eso estaba mal enfocado, porque es la Eucaristía consumida, ¿no? No es la Eucaristía como un amuleto, ¿no? Quizás esto lo tomaban de otras religiones y, bueno, pues todavía no estaba purificada la fe en algunos sitios y la Iglesia lo tuvo que cortar, ¿no? Pero detrás de esto había esta intuición, ¿no? Bien. Por eso la Eucaristía nos introduce en la comunión, ¿no?, con la Iglesia celestial, ¿no? Cuando el sacerdote dice, ¿no?, el Señor esté con vosotros, antes de la plegaria eucarística, antes del canon, antes de la consagración, ¿no? Levantemos el corazón. No es que nos pongamos de pie, es que
nuestro corazón va al cielo, se abre al cielo, porque nosotros participamos de este misterio de la ascensión, ¿no? Por eso dice el Papa, la tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la Iglesia celestial. No es casualidad que las anáforas orientales, las anáforas son las plegarias eucarísticas, la gran oración del centro de la misa, donde en el medio está la consagración, ¿no? Y las plegarias eucarísticas latinas se recuerde siempre con veneración a la gloriosa Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires y a todos los santos, ¿no? En el rito romano esto se ve de manera eminente en el canon romano, ¿no? Donde tenemos a los santos en el primer díptico y en el segundo díptico, ¿no? Antes de la consagración, ¿no? Primero son los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago y Juan, luego a los primeros papas de la sede de Roma, ¿no? Lino, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, bueno, y a otros más, ¿no? Cipriano fue obispo de Cartago, y luego a los mártires, Juan Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, hombres y mujeres, ¿no? Inés, Cecilia, Anastasia, Lucía, Bien. Entonces, es decir, porque es comunión con la Iglesia del cielo. Es un aspecto de la Eucaristía, dice el Papa, que merece ser resaltado. Porque mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero en la tierra, nos unimos, ¿no?, a la liturgia celestial, asociándonos con la multitud inmensa que grita, ¿no? La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, ¿no? Realmente, ¿no?, cuando nosotros decíamos el otro día, ¿no?, leímos el libro del Apocalipsis, lo que contemplamos en el cielo es la liturgia celestial. En el cielo hay una liturgia a la cual nosotros nos unimos, ¿no? Es como la Eucaristía es también en este sentido una ventana, ¿no?, abierta al cielo, ¿no? Por eso, de una manera preciosa, ¿no?, Juan Pablo II dice esto, ¿no? La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra y es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta la luz sobre nuestro camino. Y precisamente porque esto es así, esta tensión escatológica, este fin de la vida cristiana, de toda la humanidad, de toda la historia de los hombres, no solo nos retrae, ¿no?, de la misión en la Iglesia, en el mundo, ¿no? Esta promesa del cielo nuevo y de la tierra nueva que se anticipa ya en la Eucaristía no solo nos retrae de la misión que la Iglesia tiene en el mundo, sino que le da a la misión en este mundo y al compromiso con esta tierra, ¿no?, su verdadero significado, ¿no? Y aquí el Papa quiere recalcar precisamente este punto en el Número 20. Dice, esto no debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto de la tierra, ¿no? Y cita una enseñanza clave en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que es esta, ¿no? Dice así, ¿no? Esta cita que acabo de leer es de la Gaudium et Spes y la desarrolla, ¿no? Deseo recalcarlo con fuerza al principio del nuevo milenio para que los cuidados se sientan más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Es cometido suyo contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y plenamente conforme al designio de Dios. Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiempo. Baste pensar en la urgencia de trabajar por la paz, de poner premisas sólidas de justicia y solidaridad en las relaciones entre los pueblos, de defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural. ¿Qué decir además de tantas contradicciones de un mundo globalizado donde los más débiles, los más pequeños, los más pobres parecen tener bien poco que esperar? Y, bueno, da el sentido verdadero a la esperanza. En este mundo es donde tiene que brillar la esperanza cristiana. También por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta presencia sacrificial y convivial la promesa de una humanidad renovada con su amor. Y recuerda aquí, por lo tanto, el significado del lavatorio de los pies, ¿no? San Juan va a situar toda su doctrina de la Eucaristía en el discurso del pan de vida y en la última cena va a situar el lavatorio de los pies, ¿no? Y el Papa lo vincula a esto, ¿no? Jesús se hace maestro de comunión y servicio. El apóstol Pablo, por su parte, califica como indigno de una comunidad cristiana que se participe en la mesa del Señor
si se hace en un contexto de división y de indiferencia hacia los pobres, ¿no? En el contexto de San Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios su doctrina sobre la Eucaristía, lo que hace es precisamente lo que quiere es atajar un problema de división, precisamente porque hay una división entre los ricos y los pobres, y bueno, hay una serie de problemas que las podéis encontrar ahí en la carta a los Corintios. Bien, hasta aquí.